El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Estamos celebrando en este día 2 de febrero la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Son 40 días después de la Navidad, si cuentas, justamente han pasado 40 días después del 25 de diciembre. Para entender este momento y esta fiesta nos tenemos que remontar a Antiguo Testamento, 1300 años antes de Cristo, pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dios que quiere liberar a su pueblo y entonces envía las plagas. Y la última de las plagas es la del ángel exterminador. ¿Y qué pasó aquella noche, la primera Pascua? Pues que el ángel exterminador pasó dando muerte a todos los primogénitos varones, tanto de hombres como de animales. Solamente se salvaba la casa de aquel pueblo judío que sacrificaba un cordero y con la sangre del cordero pintaba su puerta, y entonces el exterminio pasaba de largo. Y salvaron a los primogénitos. En recuerdo de aquella primera Pascua y aquella misericordia de Dios, y en gratitud perpetua, el pueblo de Israel tenía esta costumbre de cada vez que nacía el primogénito, lo tenían que presentar en el templo. ¿Y qué hacían? Era una ceremonia que tenía como un doble momento: presentación y luego rescate. Presentación en recuerdo de aquel momento del ángel exterminador, como diciendo: deberías haberlo sacrificado, pero lo rescato. Entonces entregaban al niño al sacerdote e inmediatamente ofrecían a cambio un animal, un cordero, si es que la familia tenía posibilidades económicas, o si eran muy pobres, 2 tórtolas o 2 pichones, 2 palomitas. Entonces aquí están María y José presentando al niño en el templo, al sacerdote, e inmediatamente el rescate. Eso sucedía con todos los primogénitos, pero en el caso de Jesús hubo algo muy diferente. En el caso de Jesús fue una presentación sin rescate. No hubo rescate. Hicieron como que la ceremonia había ese rescate, presentaron las 2 tórtolas, los 2 pichones, pero en el fondo del corazón de María y de José
ellos sabían que ese ofrecimiento era definitivo, que no iban a rescatarlo, sino que verdaderamente sí fue entregado al sacrificio ese hijo. Solo fue una pausa de 33 años, porque el sacrificio sí se realizó. La Virgen María seguro que lo intuía, José también lo intuía. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dios Padre está entregando a su Hijo al sacrificio. La Virgen María también está entregando conscientemente a su Hijo al sacrificio. Sabe que no lo va a rescatar, que va a haber sangre. Porque no hay redención sin efusión de sangre. Y el Cordero, claro que sí llevaban el Cordero. El Cordero era Jesús. Aquí hay un misterio que es el de la víctima de sustitución. Ese hijo, Jesús, presentado al templo, simplemente es una pausa de 33 años antes del sacrificio, pero va a ser sacrificado. Y entonces aquí hay una conciencia de rescatados. Porque Cristo es, dice la teología, víctima de sustitución. ¿Qué significa? Que para que a ti no te toque el mal ni el infierno, Cristo pone su cuerpo, estamos contemplando eso en ejercicios, y lo despedaza el demonio. El mal se ceba en la carne de Cristo para que a ti no te toque, es el rescate. Isaías 53, Él fue herido por nuestras culpas, fue molido por nuestros pecados, nuestro castigo cayó sobre Él, sus cicatrices nos han curado porque quiso Dios triturarlo con el sufrimiento. Víctima de sustitución, claro que sí. Ahí no hay rescate que valga. Ahí es entrega, ahí es presentación, pero sin rescate porque esa ceremonia olía a sangre. Seamos conscientes de lo que hace Dios Padre con su Hijo, con su unigénito. Seamos conscientes de lo que hace la Virgen María entregando a su Hijo también al sacrificio. Tanto te amó Dios que entregó a su Hijo en intercambio por ti. Pongo siempre este ejemplo. Imagínate un papá que ama muchísimo a su hijo chiquito y van a la cárcel de mayor seguridad, donde están los peores criminales del planeta, con su hijo chiquito, con su hijo amado, y llega ya a la puerta de la cárcel, toca la puerta de la cárcel y dice: tráiganme al peor criminal que tengan. Y llegan y traen al criminal con los mayores delitos que te puedas imaginar. ¿Qué tipo de papá diría: hagamos un intercambio? Aquí te entrego a mi hijo chiquito y tú dame el criminal. Yo me llevo al criminal a mi casa, lo voy a querer como a mi hijo, lo voy a cuidar. Y aquí con mi hijo chiquito te lo entrego y descarga sobre él todo lo que tenías pensado descargar sobre este criminal. Tortúralo, maltrátalo, despedázalo si quieres. ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Dios ha hecho eso por ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Es el intercambio, es la víctima de sustitución. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Miren a qué precio han sido rescatados. No a precio de plata ni de oro, sino al precio de toda la sangre de Cristo. Y ahí está Jesús, colgado en la cruz, derramando su sangre. Y ahí está la Virgen al pie de la cruz, derramando sus lágrimas. Y entre los dos hacen una corriente salvadora. Cristo, el río de su sangre; María, el río de sus lágrimas. Y hacen la redención y la corredención. San Bernardo decía: lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el alma de la Virgen María. Ahí están los dos, y ahí está la Virgen hoy. Y Simeón se lo recuerda: una espada te atravesará el alma, haciendo una especie de anticipo de la cruz y del Calvario. Y tú eres rescatado con la sangre de Cristo y las lágrimas de María. Y porque Cristo está en la cruz, a ti no te toca el infierno. Y porque Cristo está en la cruz, hay misericordia y perdón para tus pecados cada vez que te confiesas. Y porque Cristo está en la cruz, tienes vida. Y porque Cristo está en la cruz, tienes un cielo y una eternidad. Porque Cristo está en la cruz. Porque eso fue una entrega sin rescate. No hubo rescate. Hubo sangre, hubo efusión de sangre, hubo derramamiento de lágrimas, hubo espada que atravesó el corazón de María. Y entonces, cuando tú contemplas esto, te tiene que surgir la pregunta: ¿y yo qué voy a hacer?
¿Tienes conciencia de rescatado? Deberías tener conciencia de rescatado. Te han sacado del infierno, te han liberado de la muerte a precio de sangre. La palabra redentor, ya sabes qué significa: el que paga para rescatar. Cristo redentor. Cristo tu redentor significa que ha pagado su sangre por ti. ¿Y tú te quedas tan tranquilo? ¿Y tú no vas a hacer nada por Cristo? La pregunta de ejercicios que resuena y San Ignacio te pone en este momento es: mirando al crucificado, mirando el torrente de sangre y el torrente de lágrimas de los ojos de María, pregúntate: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Te tienes que preguntar esto. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Y si tienes conciencia de rescatado, si realmente te crees esto que te estoy diciendo, entonces brota del corazón mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Tú pagaste por mí, tú diste tu vida por mí, yo daré mi vida por ti. Tú diste tu sangre, yo daré mi sangre. Porque amor con amor se paga y sangre con sangre se paga. Si realmente tienes conciencia de rescatado, algo debe de cambiar. ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu generosidad? ¿Por qué le pones límites? Dile a Cristo, colgado en la cruz, agonizante: mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Daré mi vida por ti, daré mi sangre por ti si es necesario. Esta es la conciencia de rescatados. Y quizá comprendemos un poco mejor qué significó aquella ceremonia de la presentación del niño en el templo, que fue una presentación, pero esta vez sin rescate. Que la Virgen María siga inspirando en tu corazón movimientos de generosidad y de entrega, de espíritu de sacrificio, que no midas el esfuerzo por Jesús y que le entreguemos una vez más nuestras vidas al que entregó su vida por nosotros. Que así sea. Estos días en los que el Señor te permite, te llama a un encuentro más personal con Él, te decía que son decisivos en tu crecimiento espiritual. Decisivos. A pesar de que tienes tus criterios y tus propósitos de fondo, pero estos encuentros como mucho más personales, mucho más exclusivos con Dios y con su gracia, van haciendo el crecimiento espiritual. Van haciendo la diferencia en el crecimiento espiritual. Por eso siempre es absolutamente recomendable recordar que lo que hagas en estas horas de silencio marca, hace un extra, hace un plus. Por eso aprovéchalo muy bien. Creo que Dios tiene reservados para ti grandes dones, grandes gracias, grandes milagros. Cuando nos quedamos en silencio, esto sucede. Y vamos a continuar, digamos, con la gracia de la Pascua, porque el tiempo pascual, que es en el que estamos todavía, es un tiempo de gracia especial, en el que tiene que sucederte, si realmente eres cristiano, si realmente tienes fe profunda, te tiene que suceder lo que le pasó a los discípulos, algo parecido. ¿Qué le pasó a los discípulos en el tiempo pascual? Fue una transformación absoluta. O sea, de hombres llenos de temor, retraídos, avergonzados, hombres que querían desertar y abandonar la iglesia y la misión y el llamado y se olvidaron de todo. La presencia de Cristo resucitado, y para eso se apareció varias veces, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos para fortalecerlos. Podía haber simplemente resucitado, aparecerse un día y ascender al cielo, se acabó, ya cumplimos, pero estuvo 40 días justamente para eso, para reforzar, para despertar la fe, el entusiasmo, y que esos hombres se volviesen a entregar a Jesucristo cuando ya estaban pensando en abandonarlo todo. Entonces el tiempo pascual es un tiempo en el que el Señor hace dos cosas: fortalece el alma y consuela el alma. Fortalece y consuela.
Fortalece, como te decía, porque estaban avergonzados, atemorizados, retraídos, decepcionados, frustrados. Y consuela su corazón, porque dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Consolar el corazón. Ese es el oficio de Cristo resucitado. Entonces, ahora estás aquí y vas a introducirte en este tiempo de meditación y de contemplación y de silencio, justamente para que el Señor haga eso contigo, te fortalezca y te consuele. Y hay que ponerle el corazón hacia Dios, tal y como está, a identificarnos con eso que vivían los discípulos, o sea, esa especie de tristeza, de indecisión, de dudas, de a veces se te cruza por la cabeza porque se te cruza por la cabeza dejarlo todo y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí ahora, por ejemplo? Dispuesto a pasar un tiempo de oración y de contemplación y no estoy por allá afuera en otra cosa, con otros amigos, haciendo cualquier otra cosa más divertida, entre comillas. Pues vamos a pedir al Señor que haga esto con nosotros y nos vamos a disponer y entramos, digamos, para que en el silencio de la oración el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros y se nos aparezca. Y el Señor, me encanta ver en los tiempos, en el tiempo de Pascua y en los evangelios del tiempo de Pascua, cómo el Señor prácticamente, digamos que arma apariciones, aunque sea por una persona. Una persona que está en dificultad, el Señor tiene la condescendencia, el detalle, el amor y la misericordia infinita para hacer una aparición justamente para esa persona. Y recuperar su corazón, y levantar su corazón, y entusiasmar su corazón. Especialmente, claro, entre los 12, entre los que más cercanos habían estado a él. Bueno, los 11, porque Judas ya no estaba. Te propongo, para este ejercicio de oración que vamos a hacer ahora, la aparición de Jesús a sus amigos, a sus discípulos en el lago y la pesca milagrosa. El episodio de la pesca milagrosa está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuándo sucede eso? Mira, la cronología va así. El mismo día de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Después, en la tarde-noche, a los 2 de Emaús. Después, en la noche, a los 11 en el cenáculo. Eso pasó el domingo. En la mañana, María Magdalena, en la tarde a los de Emaús y en la noche a los discípulos, a los 11. Justamente cuando los de Emaús estaban regresando, ahí se aparece Jesús. Posiblemente también hay una aparición misteriosa que se menciona 2 veces en el Evangelio, pero no aparece, digamos, descrita. Es la aparición de Jesús a Pedro, una primera aparición de Jesús a Pedro. Bueno. Y este pasaje de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, esto es posterior. Después de esa primera aparición del domingo por la noche a los discípulos en el cenáculo, Tomás no está con ellos. Dice el Evangelio que 8 días después, por eso el domingo segundo de Pascua es el domingo en el que se lee la aparición a Tomás y le dice, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Esos son 8 días después. O sea, de la primera, de la resurrección, 8 días después. Y esta que vas a escuchar ahora es, digamos, 3-4 días después de esa aparición a Tomás. O sea, que si hacemos la contabilidad global, esto sucede como unos 12 días después de la resurrección. ¿Qué les ha pasado a los discípulos? Que en esos días, entre varios mensajes que les han llegado, Jesús les ha lanzado esta invitación: vayan a Galilea, allí me verán. Acuérdate de que todas las primeras apariciones suceden en Jerusalén, que es donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahí está el cenáculo. Entonces, después de esas primeras apariciones, los discípulos ya, digamos, emigran al norte, a Galilea, donde siempre habían estado con Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Entonces van los discípulos, bajo esa orientación de Jesús, a Galilea, esperando el momento en el que el Señor se les aparezca o les diga o les dé instrucciones. Entonces, ahí están, dice el Evangelio, según Juan 21, van 7 de los discípulos. Los otros 4 no se quisieron, tomaron vacaciones quizá, pero ahí están 7 de los discípulos. Enuncia aquí Juan la lista de los discípulos que ese día estaban allí. Y a la cabeza, evidentemente, está Pedro. Pero siguen en confusión y siguen desconcertados. Siguen en confusión, siguen desconcertados, siguen sin saber qué hacer.
siguen como avergonzados. Entonces ya vamos entrando en contemplación, ya te vas ubicando tú, ya te vas integrando en ese grupo de los 7. Ahí estás tú, porque estás buscando también una aparición. Más que una aparición, con lo que tenga de espectacular exteriormente, quieres un encuentro. Buscamos un encuentro con Cristo, por eso estamos aquí. Primer punto para tu meditación: ¿qué es lo que hacen los discípulos desconcertados, confundidos? Pues Pedro, digamos, toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos, total 7. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Voy a pescar. Pues ahí estaban en el lago, era su tierra, era su oficio de toda la vida, a eso se habían dedicado siempre, era lo que sabían hacer, y entonces Pedro dice, voy a pescar. Y dicen ellos también, vamos nosotros también contigo. Entonces, aquí un primer punto. Podemos entender simplemente un hecho anecdótico, el voy a pescar, hay que hacer algo, o tenemos hambre, pero hay algo más profundo, y es lo que te quiero compartir y te quiero proponer para que medites. Cuando uno está decepcionado de las cosas de Dios, o uno está confundido, o uno está en oscuridad, o uno está en dudas, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a tu antigua vida. Empiezas a hacer lo que hacías antes, te llama la atención lo que hacías antes de que te encontrases con Jesucristo. Y todos tenemos un pasado, y todos tenemos una vida en la que no vivíamos con Cristo, no vivíamos con Dios, no teníamos la luz del Evangelio, y nos dedicamos a otras cosas. Diversiones vacías, incluso pecaminosas, o simplemente no hacer nada, simplemente sobrevivir. Entonces, esto siempre sucede. Y te tiene que saltar la alarma cuando sientas que te empieza a atraer otra vez tu antigua vida, las anteriores amistades, los anteriores ámbitos en los que te movías, te vuelve a llamar la atención, son como ciclos en los que ya lo dejaste, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Identifica tu antigua vida y tu nueva vida porque eres una nueva criatura. Cuando Cristo se apareció en tu vida, cuando Cristo te levantó y Cristo te llamó, tú cambiaste de vida, deberías haber cambiado de vida, pero la vida antigua ahí está, digamos, como en la sombra. Y muchas veces va a volver a llamarte la atención. Cosas, diversiones, personas. Pues llama la atención que Pedro, digamos como que parece que se olvidó de que Cristo le había dicho, tú serás pescador de hombres. Parece que se le olvidó. Tú serás pescador de hombres. Parece que se le había olvidado que él era la roca, la piedra de la iglesia de Jesucristo. Había perdido la seguridad, quizás dudaba de su vocación, no lo sé. Él había sido constituido jefe de la iglesia, pero con tanta cosa, después de la cruz, después de sus propias negaciones, viendo su fragilidad, quizá se le pasaba por la cabeza a Pedro decir, ya no sirvo para esto. Estaba como que entre sí se animaba y no se animaba porque Cristo evidentemente se estaba apareciendo. Los estaba intentando fortalecer. Pero cuando el alma está herida, tiende a volver a lo que conocía antes de Dios. Entonces ten cuidado cuando empiecen a aparecer en tu vida como estas señales de querer volver a lo que conocías antes de encontrarte con Dios. Cuando te decepciones de las cosas de Dios, cuando las cosas no funcionan bien, cuando pierdes la estrella, dices, volveré a lo de antes. Es momento quizá para no tomar decisiones precipitadas, no dejarte arrastrar por esa corriente y estar donde debes estar, donde sabes que Dios te llama y donde Dios te quiere. Vale, punto número 1. Cuidado con ese me voy a pescar, voy a volver a lo que hacía antes de encontrarme con Jesucristo. Segundo punto para tu meditación, ¿qué es lo que pasó esa noche, ese intento de pesca? Porque fue un intento de pesca, no fue una pesca, sino simplemente el intento. Fue la noche más estéril de su vida, de Pedro y de los discípulos. No pescaron ningún pescado. Jamás creo que les había pasado algo similar. No era falta de experiencia. No, sabían perfectamente hacer las cosas. No era que era un lugar desconocido. Conocían ese lago como la palma de su mano.
Sabían perfectamente dónde estaban los peces, dónde no estaban los peces, dónde era el lugar, lo sabían todo de ese lago, era su vida. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Fue mala suerte? No, yo considero que eso fue un signo de Dios. Porque a veces Dios está lanzando signos para que te des cuenta de que por ahí no es, ahí no te quiero. Entonces comes infertilidad, esterilidad, haces cosas, te estás empeñando en cosas, te estás enfocando en cosas y no salen adelante. Bendito sea Dios. Y ten la confianza con Jesucristo, y ahora que te quedes en silencio, dile: Señor, donde no sea, ponme una barrera. Donde no sea, ponme un obstáculo. Hazme entender que por ahí no es, que con esa persona no es, que con esos amigos no es, que en ese trabajo no es. Entonces, el Señor nos da a veces una profunda esterilidad, una profunda infecundidad en lo que hacemos, en trabajos, amistades, proyectos, incluso apostolados, a veces para decirnos por ahí no es, ahí no te quiero por otro lado. Trágate la esterilidad, trágate la sequedad, saborea la sequedad para que sepas que ahí no te quiero. Aprendamos también a leer esas señales que quizá el Señor nos envía. Y parece entonces que justamente el Señor aprovecha esto en nuestra vida. Cuando ya nos hemos cansado de nuestro proyecto, cuando ya seguimos tocando fondo, picando piedra, cuando ya no encuentras nada, cuando tú ya terminas, entonces Él empieza. Y parece que está esperando Dios a cansarte, a que ya te rindas, que ya abandones, digamos, esa obsesión que se te metió en la cabeza, porque se nos meten obsesiones en la cabeza con personas o con cosas y ya cuando tú terminas, entonces Dios comienza a hacer su obra. Entonces ahí está la noche más estéril de su vida. Empieza a amanecer, empiezan a recoger las redes y entonces allá aparece Cristo en la orilla, aunque no sabían que era Cristo. Y les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Este es tu tercer punto de meditación, de reflexión. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús es muy inteligente, es muy astuta, es muy directa, va justamente como que a la herida. Quiere poner de manifiesto la herida, quiere poner de manifiesto la infecundidad de esa noche, la decepción que traían en su corazón. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. Y la respuesta es seca y directa también: no. Entonces Jesús ahí va con la siguiente orden: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Atento entonces, esto es muy importante, atento en tu oración a la voz de Cristo. Atento en tu vida a la voz de Cristo. A ver, ojalá nos enfoquemos en esto. Tú y yo somos malos para lograr los objetivos de vida. Tú y yo somos malos para lograr la santidad. Nos conviene, necesitamos, es urgente ponernos en silencio, en escucha. Eso es en la oración sobre todo. En la oración, y los que llevamos dirección espiritual, la voz de la obediencia. La voz de la obediencia cuando llevas dirección espiritual seria. Cuando esto no es un juego para ti, sino que realmente has puesto tu confianza en ese instrumento y en ese ministerio que Dios pone a tu alcance, a tu servicio. Entonces, escuchando esa voz directa en la oración o a través del que te guía, al que te dirige espiritualmente, para que te diga dónde, cuándo y cómo.
¿Dónde, cuándo y cómo? Porque si te fijas, es como muy concreto. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que Jesús quiere de estos sus discípulos, sus amigos, es muy concreto. Es decir, ahora vas a hacer esto y lo vas a hacer así. El dónde, el cómo, el cuándo, sin preguntar el por qué. Ahora quiero que tomen las redes y las lancen a la derecha de la barca, no a la izquierda, a la derecha. Y entonces fíjate qué curioso es esto, y esto es lo más maravilloso, quizá el centro del Evangelio, el centro de tu meditación. Cuando obedeces, cuando te fías, cuando confías. Porque estos hombres habían estado haciendo exactamente lo mismo toda la noche, pero sin la voluntad de Dios. Habían estado haciendo su voluntad, era su plan. Me voy a pescar, ¿por qué? No lo sé, Pedro, no te entendemos. Era su plan, era su voluntad. Pero fíjate qué diferencia, aunque habían estado haciendo lo mismo, ¿cuántas veces no habrían echado ellos esa misma red, con las mismas manos, hacia el mismo lado y en el mismo lugar? Posiblemente 30 veces. Pero no contaban con la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia, aunque lo que haces es lo mismo que has estado haciendo. La diferencia la marca el que ahora sí es voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que tú cuentes con la voluntad de Dios. Que la preguntes, que la busques, que la sondees, que la persigas hasta que la obtengas. La voluntad y la bendición de Dios para hacer quizá lo que has hecho toda tu vida, pero ahora con Él, pensando en Él, según sus criterios. No según los tuyos. Está muy curioso y está muy interesante y esto es muy profundo. Era la misma red, eran las mismas manos, posiblemente era el mismo lugar, la misma técnica. Pero no habían encontrado nada. Y ahora, cuando cumples con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas en tiempo y forma como Dios quiere, en tiempo y forma como Dios quiere, entonces ahí viene la pesca milagrosa, la sobreabundancia. Posiblemente tu vida ha sido un estar cosechando esterilidad, infecundidad, no haber conseguido prácticamente nada. Quizá Dios no te está pidiendo otra cosa diferente. Los dones que te ha dado Dios, tus talentos, lo que sabes hacer, sigue haciéndolo. Pero siempre debes de contar con la voluntad de Dios, con su bendición, con su palabra, con su beneplácito. Esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso, totalmente diferente, un ejemplo. Dos personas, imagínate dos personas, una pantalla dividida por la mitad. Dos personas vamos siguiéndolas con una cámara. Están haciendo exactamente lo mismo durante el día. Durante el día, exactamente lo mismo. Mismo recorrido, mismas cosas. De aquí para allá, de aquí al otro lado, de aquí luego a estudiar, luego a la universidad, luego lo que sea. Pero uno está haciéndolo sin contar con Dios. El otro lo está haciendo contando con Dios. Acá, esterilidad, infecundidad. Y acá, sobreabundancia, pesca milagrosa. Exactamente lo mismo hacen las dos personas. Ahora ponte tú, un día de tu vida, y exactamente lo mismo, otro día, una réplica exacta en paralelo, pero habiendo contado con Dios. Habiendo ofrecido tu día por la mañana. Habiendo puesto tu corazón totalmente en sus manos y diciéndole, Señor, tú gobiernas, tú me manejas, tú me diriges, tú dime dónde, cuándo, por qué, qué hago. Aquí hay una diferencia, aquí se rompe en dos la vida, entre una profunda esterilidad, infecundidad, frustración, decepción, no hay sentido, y de este lado, empezar a contar con Dios.
Ahora, tu pregunta en tu oración tiene que ser, ¿cómo en la práctica voy a ejecutar este contar con Dios? ¿Cómo le vas a hacer? Proponte cosas prácticas que impliquen en tu vida estoy contando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ofrecimiento de obras todos los días, en la mañana. Haz bien el ofrecimiento de obras todos los días. No lo pases por encima, no te lo brinques rápido. Hazlo con conciencia y si tienes la costumbre de hacer un rato de oración por la mañana, dedica al menos 5 o 10 minutos para apuntar bien tu vida. Y decirle a Dios que es para Él, que es con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra vida. Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esta es la gran diferencia y este es el centro del Evangelio. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a contar con Dios? Y aquí se cumple esa máxima del Evangelio que se nos olvida tantas veces: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. A ver, preocúpate primero de afianzar tu oración todos los días y bien hecha. Si no, lo que vas a hacer es viento, es aire, es agua entre los dedos. Se te va a ir la vida como agua entre los dedos. Ahora, afianza bien tu vida. Oriéntala bien. Asegura tu oración bien hecha todos los días y entonces estarás viviendo en la voluntad de Dios. No al margen. Es que no sé quién es Dios para ti. Pero simplemente es alguien como de que de vez en cuando lo visitas. Ahí está en el sagrario y entonces de vez en cuando, siendo como muy positivos y muy optimistas, el que mejor se pueda comportar, lo que hace es simplemente, ahí va mi vida, por un lado, y luego como que de vez en cuando pequeñas visitas, ¿no? Hola Jesús. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es estar dentro del corazón de Dios. Vida cristiana es estar dentro del corazón de la Virgen. Vida cristiana es contar siempre y en todo con la voluntad de Dios primero, hacerlo todo en la voluntad de Dios. No son visitas esporádicas las que tú haces. Es vivir en el corazón de Cristo. ¿Y cómo cambian las cosas? Busca primero eso y todo lo demás se te dará por añadidura. El Señor va a resolver. El Señor va a resolver. Cuarto punto que te propongo para tu oración, si es que te alcanza el tiempo. ¿Cómo es capaz Juan, el discípulo amado, el discípulo casto, de ver a Jesús? Porque después de que acontece la pesca milagrosa, entonces algo en el corazón de Juan despierta, yo creo que en el corazón de todos, pero el primero que reconoce a Jesús es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, el discípulo casto, el discípulo virgen. Voltea otra vez hacia la persona desconocida en principio, que les había dado esa orden desde la orilla, y dice, es el Señor. Es el Señor. Mira, hay algo muy especial en ciertos corazones que es capaz de reconocer a Cristo allá por donde pasa. Aunque sus apariencias sean un poco, digamos, misteriosas, ocultas y escondidas, hay corazones privilegiados por la gracia que son capaces de ver, reconocer, señalar. Juan el Evangelista es uno, Juan Bautista es otro. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, lo reconoció. Fíjate qué curioso. Jesús, en el tiempo de su vida en la tierra, pasó por delante de mucha gente. Estuvo conviviendo con muchísima gente. Muy pocos lo reconocieron. Era el mismo para todos. Pero muy pocos supieron reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que tener un corazón? Pues yo siento que, primero, ese ansia de buscar. Y segundo, una pureza de corazón y de ojos. Ansias de buscar y de encontrarte, estar como con el radar despierto. ¿Dónde está Cristo?
Y lo tienes que saber reconocer. Al menos intenta buscarlo. Durante tu día hay millones de veces en las que Jesús se va a hacer el encontradizo, va a estar ahí. En una persona, en un prójimo, en un pobre, en una cruz, en una dificultad, en una palabra que alguien te dice. Pero muy pocos saben reconocerlo. ¿Qué tenía Juan el Evangelista? ¿Qué es lo que destaca en su corazón para poder tener unos ojos abiertos para descubrir la presencia de Jesús? Era un discípulo casto. Era el discípulo puro. Y dice la bienaventuranza, y aquí la aplicamos totalmente a Juan, en este pasaje: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, unos ojos que están impregnados de lujuria y de impureza, imposible que veas a Dios. Imposible. Si tienes la desgracia de cometer un pecado mortal de lujuria, olvídate de poder ver a Jesús. Tus ojos están tapados. Tus ojos están cubiertos. Por eso lucha mucho para mantener la pureza de tu corazón. Si tienes la desgracia de caer en un pecado, confiésate rápido. Porque no ves, caminas como un ciego por la vida. Al menos para ver y reconocer las cosas de Dios, estás ciego. Estás ciego. Es el Señor, dijo Juan, porque tenía los ojos limpios y puros para poder reconocer la presencia de Jesucristo en ese hombre misterioso que se había aparecido en la orilla del lago de Tiberíades. Y si te da tiempo, el quinto punto, el encuentro. El encuentro. Pedro se lanza, Pedro va nadando rápido. Los de la barca, dice el texto, que no estaban muy lejos, entonces llegaron también. Pero lo bonito, lo precioso es que el Señor ya los estaba esperando. Ahí ya todos cayeron en la cuenta, reconocieron que era el Señor. Pero ese detalle, esa delicadeza de que Jesús ya les había preparado el desayuno. Tenía unas brasas, un pescado. Todo listo. Todo listo. Entonces, contrasta mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención, el contraste entre estos hombres torturándose por pescar y Jesús ya lo tenía todo listo. O sea, ya estaba todo preparado. ¿Qué significa esto? O por lo menos a mí, ¿qué me dice? Dios no quiere tus obras. Dios quiere tu corazón. Evidentemente, claro que sí, tenemos que hacer nuestras obras y entregarnos y desgastarnos y desvivirnos y exprimirnos por el reino de los cielos. Pero si te sirve esta consideración, mira, las obras que tú y yo hacemos por Dios, Él las puede hacer en un microsegundo. Lo que tú y yo hacemos por Cristo, y yo pienso, por ejemplo, en mi ministerio, el Señor lo puede hacer. Le basta un microsegundo, una decisión de su voluntad. En lo que yo hago pues vamos a predicar, vamos a dar un retiro, después me pongo a confesar 2 horas el Señor puede convertir esos corazones en un microsegundo, sin mí. Ahora, lo que el Señor no puede lograr es tener mi corazón si yo no se lo doy. Eso, si yo no se lo doy, Él no lo puede conseguir. Si yo no le doy ese tiempo que Él está esperando de mí, esa atención que está esperando de mí, ese cariño que está esperando a mí, el amor que está esperando a mí, el rato de oración que está esperando Cristo, eso, si yo no se lo doy, nadie se lo puede dar. Él no lo puede conseguir. Por eso, lo de Marta y María. Marta, andas inquieta con muchas cosas. Valoro mucho que me estás haciendo la cena. Pero María ha elegido la mejor parte. Yo quiero tu corazón. Las obras, como sea. Ya buscaremos la manera. Eso se puede resolver. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de calidad conmigo. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de oración. Lo que estoy extrañando de ti es tu corazón, que lo estás regalando por ahí fuera.
Y la sensación que tiene Jesucristo es que le estás repartiendo a otros lo que le corresponde a Él. Por eso vamos a sumergirnos en este tiempo de oración con estas ideas. Aparición preciosa, deliciosa, maravillosa, bellísima de Cristo a sus amigos en el lago de Tiberíades. Y esa evolución que tienes que hacer tú en tu contemplación ahora, entre la oscuridad y la sequedad del alma que está confundida, perdida, que está volviendo a lo de antes, y este encuentro tan revelador y tan luminoso con la palabra de Cristo, con la voluntad de Dios, que cuando irrumpe en tu vida y cuando entra en tu vida, entonces transforma la sequedad y la infecundidad en abundancia. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se dignaron escuchar la voz de Cristo y cumplieron su voluntad como Él se la reveló. Eso cambia todo. Por eso, ahora que te quedes en oración, por favor, enfócate en esto. Pídele al Señor que quieres realmente ponerte a la escucha, para que te diga qué, cómo y cuándo. ¿Qué, cómo y cuándo? Y si tienes los ojos puros y el corazón limpio, entonces escucharás y entonces verás y reconocerás. Y tu vida será sobreabundante. Lo que hasta hoy ha sido una sequedad, una infecundidad y una esterilidad, se va a convertir en abundancia y en santidad. Pues que la Virgen bendiga nuestro rato de oración, de contemplación y de meditación, y que realmente sea un encuentro con la voz, con la voluntad y con la persona de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy es un día solemne. Hoy celebramos el Viernes de Dolores, la Virgen de los Dolores. Desde hace siglos la Iglesia ha celebrado en este día la Virgen en el misterio de su asociación con los sufrimientos, con el dolor y con el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Hay dos fechas, el 15 de septiembre y la de hoy. Es cierto que se ha privilegiado la del 15 de septiembre, pero ha quedado esta fecha como opcional. Y desde la devoción y desde el amor a la Santísima Virgen María nos queremos preparar haciendo memoria de sus dolores y de su sufrimiento para adentrarnos en la Semana Santa, en la semana en la que vamos a vivir junto con Cristo su entrega por amor infinito a cada uno de nosotros. Según una tradición espiritual, una devoción popular, tal día como hoy, Jesús mandó llamar a su madre para que caminase desde Nazaret hasta Jerusalén para acompañarlo en los días más importantes, para que estuviese ella presente, para sentir su mirada y su consuelo, porque como dice el Salmo 69, que va a ser la música de fondo de toda la pasión: busqué quien me consolara y no lo encontré. Nadie consoló a Cristo en su pasión. Nadie lo acompañó, lo dejaron solo. Entonces, tal día como hoy, Jesús desde su corazón pide la presencia de la Santísima Virgen María. La Virgen ya sabía, claro que sí, de la cruz. Habrían hablado tantas veces Jesús y la Virgen de la cruz. Sabía lo que iba a suceder, pero no sabía cuándo. Jesús la manda a llamar y María acude rápido.
Casi con total seguridad la Virgen, claro, estuvo en el cenáculo, en los preparativos, viviendo quizá desde un rincón oculta la última cena. Casi con total seguridad estuvo en el proceso de condenación, viendo de lejos a Jesús, los sumos sacerdotes. Casi con total seguridad estuvo en la flagelación, sintiendo en su corazón cada latigazo. Casi con total seguridad encontró a Cristo en el Vía Crucis. Y eso sí, el Evangelio nos asegura que estuvo al pie de la cruz, viendo agonizar a su Hijo, viendo morir a su Hijo. El momento definitivo de la mayor unión, de la mayor fusión en dolor y amor entre la madre y el Hijo, el Calvario al pie de la cruz. Stabat Mater, estaba la Virgen al pie de la cruz. Escuchaste este pasaje de Juan 19. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. La gente me pregunta, Padre, ¿qué significa Stabat Mater? Que es mi congregación, mi instituto. Estaba la madre al pie de la cruz. En el Calvario hay dos sacrificios, no solo uno, hay dos sacrificios. El del Hijo y el de la madre. El del Hijo en el cuerpo y el de la madre en el alma. Y como dice San Bernardo, lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el alma de la Virgen. Tantas heridas en el cuerpo de Cristo, tantas heridas espirituales en el alma de la Virgen María. Lo que hacían los clavos en la carne de Cristo, lo hacía el amor en el alma de María Santísima. Dos sacrificios, dos torturas. Torturaban al Hijo, torturaban a la madre los verdugos. Y son como dos ríos de amor y de dolor que se unen, juntan sus aguas para rescatarte a ti, para redimirte a ti. Por un lado, el torrente fortísimo del amor infinito de Cristo y la sangre de Cristo. Y por otro lado, el torrente, el río de las lágrimas de María y del amor de María. Se unen los dos ríos, se mezclan sus aguas, ya no sabes de dónde son las aguas. Juntan sus aguas en un solo río, un solo caudal, para pagar por ti el rescate de tu alma. Este es el día que celebramos hoy, la Virgen de los Dolores, Stabat Mater, la Virgen al pie de la cruz. Es una fiesta preciosa en la que la Virgen nos enseña dos cosas fundamentales: la serenidad y la fecundidad del dolor. La serenidad. ¿Qué significa eso? Que la Virgen estaba al pie de la cruz, pero estaba como una reina. Como una reina, la reina del dolor y la reina de los mártires, porque sin una gota de sangre, pero mereció el título de reina de todos los mártires, porque dicen los escritores espirituales que lo que sufrió la Virgen al pie de la cruz era suficiente para causar 1000 muertes. 1000 muertes hubiese supuesto tanto dolor en cualquier ser humano. La Virgen no murió de puro milagro, Dios la sostuvo. Ahí está el dolor de la Virgen, ahí está el dolor de María, reina de los mártires, pero la serenidad de la Virgen, porque no grita, no maldice, no ofende, no se queja, no está histérica, no se jala de los pelos, no se tira por el suelo, no pierde la paz en el dolor, porque tiene una fe tan sólida y tan firme. ¿Sabes por qué? Con su visión de fe, porque María es una mujer de profundísima fe. Ve la cruz de su Hijo y dice: Dios me ama. Dios no me ha retirado su amor. Esto es un bien. Dios sabe lo que hace. Yo no entiendo nada, pero Dios sabe lo que hace. La serenidad de la Virgen, porque traspasa las apariencias terroríficas de la cruz y ve la acción poderosa, providente, amorosa de Dios. Y además de la serenidad, la fecundidad, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Y la Virgen está muriendo. Y los dolores de la Virgen en el Calvario son dolores de parto, porque nos está dando a luz. Sí, Madre corredentora, tú nos has dado a luz. Ese día la Virgen perdió a su Hijo y ganó a otro hijo que eres tú. Ese día la Virgen nos dio a luz a cada uno de nosotros con los dolores torturosos de ese parto, en el que entregaba a su Hijo a la cruz y ganaba un hijo nuevo que eres tú. Si decimos tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, Evangelio de Juan, también podemos decir tanto te amó a ti a la Virgen que entregó a su Hijo único a la cruz, al dolor, para poderte ganar a ti. Es más,
La Virgen se ofrecía al Padre de los cielos, diciéndole: si es necesario, yo también me quiero crucificar. Que me pongan otra cruz. Porque si hay que pagar amor y dolor para rescatar a este hijo mío, y te miraba a ti y pensaba en ti, decía la Virgen al Padre: que me pongan otra cruz. Y el Padre de los cielos le dijo: no es necesario. Me basta con la tortura de tu corazón. Me basta con el martirio de tu alma. Ese dolor lo voy a tomar para unirlo en cooperación con la redención de Cristo y juntar todo el caudal para rescatar tu alma. Hoy es un día precioso para agradecerle a la Virgen Santísima su dolor por ti, su entrega de su Hijo amado por ti, para rescatarte a ti. Eres hijo de la Virgen María, con todos los derechos y con la responsabilidad que esto supone. Y aprende en el día de hoy la serenidad en el dolor. Cuando haya algo que te contradiga, cuando haya algo que te duela en el corazón, cuando te traspasen las heridas, las espadas, ofrécelo, entrégalo, únelo a la redención de Cristo, a la cruz de Cristo. Sube tu dolor a la cruz y serás también cooperador en la redención. Dice San Pablo: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. No le falta nada, está completa, pero unimos nuestro dolor para salvar las almas, para purificar nuestro corazón, para abrir el cielo. Aprendamos de la Virgen la serenidad en el dolor y la fecundidad del dolor. Y nos introducimos con Santa María en estos días santos, absolutamente santos, de la pasión de Cristo por nuestro amor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hoy celebramos a la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, una fiesta preciosa de nuestra Madre Santísima que nos hace pensar, reflexionar y aprender muchas cosas. 1858, la Virgen elige a una niña, Bernardita, de 14 años, una pastora de ovejas, inculta, analfabeta, muy pobre y muy enferma. En la mañana del 11 de febrero va a recoger leña al margen del río con unas compañeras, y ahí en la roca que tiene delante, en un hueco, aparece la Virgen María. Lo primero que me encanta de esta aparición es cómo Bernardita describe la belleza de la Virgen María. Cuando la ve queda impresionada, y después cuando le preguntan qué sintió, si sintió miedo, dice: no sentí miedo, porque el miedo hace huir y yo me hubiese quedado mirándola toda la vida. Y dice: una vez que uno la ha visto, no quiere otra cosa que morir para ir al cielo y poder verla otra vez. ¿Cómo será la Virgen María? ¿Cómo será su rostro y su mirada? Esta niña quedó enamorada de Dios, de la Virgen María. San Bernardo decía de la Virgen que era raptadora de corazones, raptrix cordis en latín, raptadora de corazones. Te cautiva el corazón, te enamora el corazón y te lo lleva al cielo. Así la Virgen María. Ojalá que tú también tengas algún encuentro, a lo mejor no visual,
pero sí místico en tu corazón espiritual, y que la Virgen María te cautive y te conquiste el corazón. En segundo lugar, las apariciones de la Virgen en la tierra. Qué impresionante este misterio. Dice el Concilio Vaticano II que la Virgen está preocupada en el cielo como una buena madre hasta que sus hijos lleguen al cielo. Comparte el deseo de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces está la Virgen en el cielo viendo cómo sus hijos se pierden, y por momentos su amor hace que tenga que bajar del cielo, pisar la tierra, darnos su mensaje, advertirnos de los peligros. ¿Qué es lo que la Virgen dijo en Lourdes, sobre todo, preocupada por la salvación de sus hijos? En una aparición, un día de las apariciones, Bernardita vio que la Virgen María fijaba su vista como en el horizonte, se ponía triste su rostro, sus ojos llenos de angustia, y le dijo a la Virgen que estaba viendo los pecados de los hombres. Se puso a llorar la Virgen y dijo: penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Siempre me llama mucho la atención 1858, y la Virgen María, sus ojos llenos de dolor viendo los pecados de los hombres. ¿Cómo serán los ojos de la Virgen hoy viendo este mundo? 1858, no había abortos como hay hoy, pornografía, desorden sexual, corrupción moral, delincuencia, violencia, desaparecidos, drogas, narcotráfico. Si los ojos de la Virgen se llenaron de angustia en 1858, ¿cómo ve la Virgen el mundo de hoy? ¿Y qué espera la Virgen del mundo de hoy? Penitencia, penitencia, penitencia por la conversión de los pecadores. Y es que es un misterio, decía Pío XII, cómo la oración y los sacrificios de unos pocos pueden ganar la salvación de muchos. Y la Virgen, cuando viene a la tierra, viene buscando colaboradores. ¿Quién se une a mi equipo para salvar almas? Para levantar este mundo de la corrupción. ¿Me ayudas? ¿O simplemente vas a estar de brazos cruzados? No te preocupes solo por la salvación de tu alma, que te duelan los pecados del mundo. Y ayúdale a la Virgen con tu oración, con tus sacrificios y con tus penitencias. Primero, para purificar tu alma, y segundo, para santificar el mundo. Pide por los tuyos, por los que amas. Empieza a hacer ayunos, sacrificios, penitencias. No nos gusta la palabra, pero son súper eficaces para que tus hijos tengan fe, para que los pecadores se conviertan. El mensaje de la Virgen nos tiene que traspasar el corazón. Penitencia, penitencia y penitencia por la conversión de los pecadores. Si te importa la salvación de las almas, te unes al equipo de la Virgen. Pero lo que más me impresiona de las apariciones de Lourdes es que esta niña, Bernardita, con 14 años, tan enferma, tan pobre, antes de las apariciones le iba mal. Después de las apariciones le fue peor. La historia de esta niña fue un sufrimiento, un calvario y una tortura desde el principio hasta el final. Y uno dice: a ver, ¿por qué? Los elegidos de Dios, la predilecta de María, ¿por qué le fue tan mal? Hubo milagros para todos, menos para ella. Ella estaba profundísimamente enferma, una enfermedad crónica de pulmones. ¿Sabes que brotó agua curativa de Lourdes, un manantial? Ella tomaba el agua, se la daba a otros y quedaban curados. Un ciego, una mujer con una mano paralítica, un niño que estaba a punto de morir, lo sumergieron en el agua, se salvaban. ¿Y ella? Hubo milagros para todos menos para ella. A todos les fue bien menos a ella. Escribe al final de su vida, impactante, un testamento. Te lo voy a leer. A punto de morir, porque murió con 24 años, torturada, destrozada por la enfermedad. Dice: por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, te doy gracias, Señor. Por mi constante cansancio y por mi enfermedad permanente, te doy gracias, Señor. Por las bofetadas que recibí, por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, te doy gracias, Señor. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Porque mi madre murió lejos de mí, te doy las gracias. Porque tenía un corazón tan delicado, tan sensible, y que siempre estuvo colmado de amargura, te doy gracias. Por la Madre Superiora que dice siempre que no sirvo para nada, porque fue religiosa. Por su dura voz, por sus injusticias, por las humillaciones, te doy las gracias.
por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como fuego y quema como humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y por mi fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento. Te doy las gracias, Dios mío, por el alma que me diste, el desierto de mi sequedad interior. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Sufrir con la esperanza de ser feliz, no en la tierra, porque la Virgen le dijo: prometo hacerte feliz en el cielo, no prometo hacerte feliz en la tierra. Entendamos de una vez que se puede sufrir con la esperanza de ser feliz, quizá no aquí, pero sí allá. Comprendamos de una vez que Dios elige, no para mimar, sino para identificarte con Cristo. Comprendamos de una vez que Dios a sus elegidos no los consiente, sino que los santifica. Dice San Pablo: los sufrimientos de esta vida son pequeños y pasajeros, pero nos consiguen un caudal de gloria inmenso en el cielo. Deseo para ti que Dios te colme de bendiciones, de alegrías y de consuelos. Pero si no sucede así, tranquilo, calma. Dios está haciendo su obra, Dios sabe lo que hace y Dios nos promete no hacernos felices en esta tierra, pero sí hacernos felices en el cielo. Esta niña, no hubo milagro para ella, hubo milagros para todos alrededor, repartía milagros esta niña, pero a ella le fue mal. Pero no importa, porque no esperamos la felicidad en esta tierra, sino la felicidad en el cielo. Que la Virgen María bendiga tu vida, aparezca en tu vida, toque tu corazón, te cautive el corazón y te enamore, y te diga así muy bajito en el oído: no te preocupes, sé que estás sufriendo, conozco tu cruz, sé que te aplasta. No te prometo hacerte feliz en la tierra, prometo hacerte feliz en el cielo. Espera, continúa, cree, confía. Yo te estoy llevando. Que así sea.